Yo ya me he quedado en esta mesa, ya tengo vocación de presidente de Diputación y he decidido que aquí no me sacan ni con agua caliente. A mí a veces en Oviedo me dicen, joder, tú sabes mucho de Beethoven. Y yo pienso, no conoces a Pedro. Y a veces me dicen, no, tú sabes mucho de Tolkien. Y digo, tú no conoces a Gondoway. Y Pedro es Gondoway. Y Pedro es Gondoway, y Gondoway es Pedro. Y hoy viene a hablarnos de una creación maravillosa que él ha construido, un ejercicio literario, filológico, como yo he visto pocas cosas en el estudio de la erudición tolkieniana. Para mí es un privilegio que Pedro me haya invitado a estar aquí con él hoy arriba, para que esto sea tanto un diálogo entre nosotros como un diálogo con vosotros, a propósito de cómo él ha dado carne, cómo él ha dado realidad a esa línea en la que Tolkien nos dice existía un libro del Zain, y cómo él ha sido capaz de proponer, y eso es algo que le honra, porque él aquí viene con la modestia de quien propone una reconstrucción y no afirma dogmático como yo que esta es la única verdad. Él va a compartir con nosotros cómo él cree que es ese libro del Zain. Pedro, bienvenido a tu primera Estelcon, debutas a lo grande. Sí, muchas gracias. Yo tengo aquí esto, me dijeron que me iban a tratar muy bien, pues espero que así sea. Yo creo que voy a tener que coger para mi mujer una camiseta de esas que andan por ahí. Y como dijo antes Brian Sibley, que diría Douglas Kane de P.S. Boromwe de Faithful, I'm simply not a scholar, pero intento mostrar un poquitín lo que llevo haciendo muchísimos años. Entonces, propongo entrar en el reino peligroso, ¿no? Intentaré entrar, meterme y salir de vez en cuando para que no nos quedemos presos dentro de él, como diría el profesor. Entonces, desde siempre, desde antaño, hay muchas ocasiones en las que los autores utilizaron el recurso del libro encontrado como forma de plasmar una obra y darle un trasfondo mítico, ¿no? Entonces, el libro del Zain tiene ese pasado, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera. Y la idea que se propone aquí es intentar encontrar la idea del origen mítico de los textos que nos llegaron, si estamos dentro del reino peligroso, que nos llegaron a través de algún método y que lo encontró una persona que hizo una traducción de un idioma más antiguo, ¿no? Saliendo un poquitín, sería mostrar el marco de transmisión que Christopher Tolkien no llegó a plasmar del todo cuando publicó el Silmarillion en el año 1977 y lamentó en muchas ocasiones a lo largo de la historia de la Tierra Media, lamentó en muchas ocasiones no haberlo hecho, no solamente lo que es la construcción en sí, sino también el haberle dado un trasfondo mítico, un mecanismo de transmisión del mito, ¿no? Porque en principio ese era el propósito de su padre, desde un principio, y que no llegó a desarrollar del todo. Desde un principio, cuando empezó, había un método de transmisión en esa hipotética mitología que quería dedicar a Inglaterra, de hecho mucho debate, pero bueno, está escrito en una carta, y desde un principio el viajero inglés o de origen inglés, anglosajón, que viajaba a una isla, encontraba a unas personas que le contaban las historias antiguas, volvía, lo escribía, etc., y de esa manera se transmitía. No llegó a plasmarlo del todo y al final se quedó sin desarrollarlo, pero con la idea de la transmisión hobbítica, ¿no? Como lo dejó plasmado en El Señor de los Anillos. Al final esto sería un libro encontrado, quizás con partes perdidas, evidentemente, porque no se sabría de dónde sería. Algo así como, por ejemplo, lo que nos parece en El Señor de los Anillos como el libro de Mazarul, que
está con partes que no se pueden leer, ¿no? Al final acabaría traducido y montado de una manera parcial, ¿no? Y entonces algo que no está dentro y que me permito hacer como una especie de fanfiction, hablando en plata, y que no está dentro de lo que voy a hablar, dentro de lo que es el corpus escrito por Tolkien, es que yo me imagino que en este paraje tan maravilloso de la campiña de Oxfordshire pudo haber sido que un joven Tolkien se haya encontrado con el manuscrito, o quizás el espíritu de la campiña de Oxfordshire o de Versailles, de todo saber que todos sabemos aquí quién es, ¿no? Sí. Pues entonces se lo haya dado, ¿no? Y esa es un poco la idea bueno, para desarrollarla. Vale. Bueno, en definitiva, Sí. ¿tú qué es lo que nos vas a querer contar? Reprodúcenos ese camino. Pues la transmisión del mito en sí. Se supone que en su mayor parte la composición original sería compuesta, o sea, sería de origen élfico, ¿no? Sería una composición original que estaría conservada en Valinor o en Dol Eressëa, en los dos lados, o en el oeste de la Tierra Media, todo aquello que todavía no pasó. Ese sería el primer paso, por decirlo de una manera, de composición original. Habría una recopilación y una reelaboración por Pengolot, el elfo de Gondolin, que surge como el personaje que es el real recopilador primigenio de todo, que se llevaría a Dol Eressëa, o estaría compuesta allí y mantenía en tradición por los Eldar. Esto, claro, estaría un poquitín hasta la mitad de la Segunda Edad, que es cuando Pengolot realmente marcha, ¿no? O sea, marcha hacia el oeste. El resto serían textos ya hechos o bien en Númenor, como lo veremos ahora, o bien ya en la Tierra Media. Habría una transmisión oral o escrita a Númenor en los días de amistad. Es que aquí no se ve bien porque se desconfigura un poco, pero en los días de amistad con los Eldar. Aquí se configuraría Númenor como el vértice, el punto de la rotonda por donde saldría todo y se distribuiría. Y eso es importante luego a la hora de la adecuación mítica. Estaría conservado en los reinos de Arnor y Gondor, y aquí no se ve Imladris, porque aquí hablaríamos de Camelot, ¿no? No de... Vallendido. No de Vallendido. Todo esto se transformaría en los diarios de los hobbits. Primero, no estaría dentro de lo que llevamos ahora. Y las traducciones del Élfico de Bilbo, que se habrían transformado en el libro rojo de la Marca Oeste, que pasaría al libro del Zain y a la copia de Finnegan. Por eso tengo aquí a este hombre, porque ¿quién mejor que él va a acompañarme en esta situación? Y luego, si volvemos a salir, algo que no está en el corpus, pero que me puedo permitir especular, habría un posible editor anónimo intermedio y la llegada al bardo como traductor del oeste, ¿vale? Pues entonces hemos reconstruido el camino. El ¿Y este camino de la transmisión. hacia dónde nos lleva? Pues nos lleva... ¿Qué vas a hacer tú con esto? Nos lleva primero a explicar el trasfondo mítico, ¿no? Parece ser que en finales de los años 40 y durante todos los años 50 Tolkien quiso dinamitar su mitología, según la tenía, ¿no? La quiso dinamitar, no. Le parecía absurda la cosmogonía que tenía con unos árboles que aunque quería conservar esos árboles, de ahí salía el sol y la luna, eso no podía ser. El sol y la luna tenían que estar antes de todo, tenían que ser coegos de la tierra. Habría muchas cosas que dinamitarían su mitología. Entonces, ya Charles Knott y
Christopher Tolkien en algunos textos de Charles Notes en el Construction of the Silmarillion, en el que salió, me parece que en el 2000, decían que Tolkien, cuando llegó a esta conclusión y se vio un poco bloqueado, pues dijo, ya había esbozado su idea. Esa idea sale en el llamado, en el que se quedó como el texto 1 de los mitos transformados que salieron publicados en el Anillo de Morgoth. Y también lo mencionan en alguna carta, por ejemplo, como la carta 151, ¿no? ¿Qué hacemos? Si o lo reescribo todo o lo manejamos de otra manera, ¿no? Entonces llegó a la conclusión de que esto tenía que ser historias humanas, ¿no? Esas historias humanas vendrían de Númenor, se habrían mezclado con los hombres de la Tierra Media, del norte de la Tierra Media, o del oeste de la Tierra Media, y más adelante con la tradición hobbítica. Pero claro, muchas tenían origen élfico en su mayor parte, ¿vale? Como dije antes, sobre todo por el método de la transmisión de Pencolot. Entonces, claro, los elfos, sobre todo los elfos que vivían y que vivieron en Valinor, que retornaron y luego volvieron, eran los que podrían saber la verdad, pero al estar todo mezclado, pues esto explicaría, haría una adecuación mítica y explicaría todas las consistencias de la mitología que tenemos, ¿no? A la hora de hacer la transmisión de todos los textos, de todas las leyendas. Pues ahora, ya conocemos tu plan, sobre qué vamos a trabajar. Entonces, cuéntanos. Claro, nos basamos en la compilación de la copia de Cyndabil de Gondor, ¿no? Que sería probablemente la última de las copias conocidas que nos vienen. Por cierto, todas estas imágenes que vienen son de lo poco que nos queda de lo que llegó del libro de Thain, ¿vale? Las imágenes que están saliendo. No sé si me explico. Sí. Entonces, si nos adecuamos a lo que en El Señor de los Anillos está escrito en la nota sobre los archivos de la comarca, el libro de Thain está compuesto por 5 volúmenes, ¿vale? Pero yo añadiría los 5 volúmenes, los explicaré luego, y yo añadiría un volumen 0 o introductorio, o como quieras llamarlo, donde meteríamos o incluiríamos todos los textos que escribió Tolkien, en los que salió de la cuarta, en los que se metió dentro del teatro, saliendo de la cuarta pared, ¿no? O sea, se incluyó, pues, por ejemplo, los prólogos del Señor de los Anillos, los prólogos del Hobbit, el tema de la traducción, pronunciación, escritura. Pondríamos una guía de nombres, un glosario grande de nombres que nos pudiera hacer explicar la nomenclatura, etcétera, etcétera. Lo tendríamos como base o como guía de consulta luego, para luego tener los 5 volúmenes para hacer lectura sin ningún tipo de interrupción, ¿no? Y que pudiéramos leerlos con placer, de alguna manera. Entonces, esos 5 volúmenes, ¿cuáles serían? Está claro que serían... El primer volumen es el que está más claro, ¿no? Sería los diarios de los hobbits, de una ida y una vuelta, junto con la que da El Señor de los Anillos, El Retorno de los 80 capítulos que están reflejados en el último capítulo del Señor de los Anillos, donde incluiría algo más de material, como por ejemplo el epílogo, porque estamos hablando no de una edición del Señor de los Anillos, sino de una reconstrucción de la fuente primigenia, por lo menos de lo que tenemos. Entonces, los diarios de los hobbits sería el primer volumen. Aquí voy a meter el 5º volumen porque en la nota sobre los archivos de la comarca está dicho que posteriormente se le añadió el 5º volumen.
Y ese quinto volumen contenía material referente a los hobbits de la compañía, material hobbítico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces ahí, bueno, ¿qué sería el quinto volumen? Está claro que no sabemos exactamente lo que tendría, pero se podría sacar material, como por ejemplo los poemas de las aventuras de Bombadil, las genealogías, los grandes años, que están todos narrados desde el punto de vista hobbítico, principalmente, la búsqueda de Erebor en el contexto de la charla que tuvieron después de la coronación del rey Minas Tirith con Gandalf, pero está puesto desde un punto de vista de que lo está contando Frodo, el texto de la carta 214 que trae las costumbres hobbits y que no tiene cabida, bueno, o no tendría por qué tener cabida dentro del volumen anterior. Bueno, se puede construir algo con ello, ¿no? Y ese es el quinto volumen que lo pongo aquí para, de momento, centrarnos, acabar con el tema de los hobbits principalmente y centrarnos directamente en el meollo de la cuestión, que es lo más complicado, las traducciones del élfico de Bilbo. Las traducciones del élfico de Bilbo se dice que, en la nota sobre los archivos de la comarca, se dice que eran 3 volúmenes de gran erudición y que trataban principalmente de los días antiguos. En principio los días antiguos se refieren, o en contexto se referían a la primera edad, pero también es verdad que Aragorn dice al final de su historia con Arwen, dice que él es el último rey de los días antiguos. Entonces, ¿cómo serían las traducciones del élfico de Bilbo? Evidentemente no lo podemos saber, pero en base a eso se podría hacer una construcción en la que últimamente, en la última carta, en la última edición de las cartas que salió, la famosa carta 131 de Milton Waldman, siempre nos da sorpresas, ¿no? Y entonces en esta última edición se ve que había un adjunto en el que se veía cómo a 1951 querría Tolkien que se publicara todo su material, ¿no? Y entonces de alguna manera esto viene a reforzar un poco esta idea. A 1951, luego escribió mucho más, pero más o menos se ve esa idea, y sería evidentemente no, si seguimos metidos dentro del Reino Peligroso, no sería el libro del Zain, sino que sería lo que él extraería del libro del Zain para construir y publicar a su manera el Silmarillion. Entonces, primer volumen, ¿cuál sería? El Silmarillion, o sea, Silmarillion, no el Silmarillion, sino Silmarillion de los Silmarillion, ¿no? Que estaría compuesto por Lainulindale, Valacuenta y el Cuenta Silmarillion. No vamos a entrar en más detalles. ¿Cómo no? Tendría que haber apéndices, porque ¿en qué libro de Tolkien no puede haber apéndices, ¿no? Como decía Eugenio, tiene que haber un prólogo, tiene que haber unos apéndices y tiene que haber notas a pie de página. Y tienes que revisar continuamente el texto, continuamente, está revisándolo. Yo aquí, permíteme que insista, lo que él llama Silmarillion, en definitiva, es cada vez fuera de los anillos de poder y la tercera edad. Por eso él insiste en la diferencia entre Silmarillion y el Silmarillion que todos tenemos en la estantería. Este primer volumen estaría dedicado solo a la primera edad. En los apéndices hay material ingente para poder hacer como apéndices, que incluso algunos de ellos están desarrollados por el propio Tolkien, o propuestos por el propio Tolkien, o en sus famosos apuntes rápidos diciendo esto podría ser un apéndice. Pues podríamos hablar del Azravet Finrod Handred, de las leyes y costumbres de los Eldar, de la conversación de Manguiero, varias cosas, ¿no? Y otra de las cosas tiene que haber siempre de las lenguas relacionadas con la primera edad, ¿no? Que en esta carta, en esta nueva edición, se ve reforzada con su propuesta de incluir también el Lambion Ontale, que yo, por ejemplo, también lo tengo incluido en mi propuesta. Segundo volumen, ¿qué sería el segundo volumen? Vale, cuando quiso Tolkien
tenía la idea de publicar, de cómo podía manejar las 3 grandes historias de los padres de los hombres, dijo, esto podría ser un apéndice. Está en el famoso texto 1 de los mitos transformados, del Anillo de Morgoth, lo dice, ¿no? La estructura del Atanatarium, ¿no? Vale, pues yo quise que el segundo volumen, o yo pretendo que el segundo volumen pudiera ser el Atanatarium en Enedair, y estarían las 3 grandes historias de los padres de los hombres. La primera está claro, está puesto en esa nota, la Nar Beren Barahir o Narner y Dinubiel, que no se ve. La segunda historia, que ya estaría, digamos que sería casi solo la segunda, pero esa segunda estaría dividida en 2 partes, y yo incluso la puedo dividir en 2 partes más la primera. La historia de la casa de Hador, ¿no? Que estaría dividida entre la parte de Húrin y la parte de Huor, o Tuor, porque Huor tiene el prove tuvo muy poco protagonismo, y la parte primera de Húrin sería la historia de la maldición de Morgoth, ¿no? Porque la maldición de Morgoth empieza desde el momento en el que se la echa hasta el momento en que Húrin muere. Y esto estaría dividido entre la historia de los hijos de Húrin y luego los vagabundeos de Húrin, que no tenemos una traducción en élfico. Y por supuesto, la última parte sería la historia de la estrella, ¿no? La historia de la caída del Gondolin o la elevación de la estrella, que es la caída de Gondolin hablando en plata. ¿Y qué sería el tercer volumen? Pues el tercer volumen está claro que sería todo lo relacionado con la segunda y la tercera edad, Númenor y la Tierra Media. Una primera parte sería para Númenor, como decía Brian Sibley, Tolkien no escribía de manera cronológica, escribía de manera más bien geográfica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces tendría que haber una historia relacionada con Númenor y una historia paralela relacionada con la Tierra Media. Eso, evidentemente, refiriéndose a la segunda edad. La historia de tanto unos como otros tendrían sus apéndices. Por supuesto, en el segundo volumen no habría ningún apéndice, son las historias puras y duras. Eso tendría sus apéndices. Que hay bastante material para hacer apéndice, y no voy a entrar en ello para no alargarme mucho. Y por supuesto la tercera edad sería evidentemente todo relacionado a la Tierra Media, porque es la historia donde se desarrolla nada más. Ya no existe ni Númenor y el oeste está perdido, ¿no? O está en otro plano, vamos diciéndolo así. Habría partes evidentemente de la última mitad de la tercera edad que estarían ya añadidas incluso en la cuarta edad por probablemente el escriba o por otras manos, porque está dicho en la nota sobre los archivos de la comarca que realmente posteriormente se añadieron más materiales de los reyes, de Gondor, donde quisieras. Entonces, esta sería la estructura de los 5 volúmenes del libro del Zai. Entonces, tenemos para reconstruirlo y hacer esa propia historia de reconstrucción, tenemos los textos fuentes. Los textos fuentes serían evidentemente de lo que Tolkien dejó traducido de la fuente primigenia, ¿no? ¿Qué usaríamos? Usaríamos unas fuentes base primarias, ¿no? La Ainulindale de finales de los 40 y la que quedó fijada en 1951, que no es exactamente la que sale en el Silmarillion publicado, es mucho más extensa y se pueden añadir cosas de las anteriores. El Cuentasilmarillion, que es el texto base es el de 1937, es que no se ve aquí, que luego en los años 50 ese mismo texto base lo revisó y en algunos casos pues hizo una reconstrucción, o sea, una reescritura, como por ejemplo en el caso de la historia de Finwë Miriel y el oscurecimiento de Valinor, mucho más extensa.
y los Anales de Valinor, los Anales de Valinor y Beleriand, que también son de 1977, que fueron luego ampliados y reescritos como los Anales de Aman y Grises, ¿no? Que son todos de principios de los 50, con algunas adiciones posteriormente. Porque en los años 50 hay un punto ahí que Tolkien no pudo describir, que es cuando estuvo dedicado a la preparación de la publicación del Señor de los Anillos. Tendríamos la Narn de los años 50. La Narn es la historia de los hijos de Húrin. La balada de Leithian de principios de los 50, que es muy poco lo que hay. El Tuor, la mayor tragedia que existe, en mi opinión, que está también abortada de principios de los 50. La Calavera de los años 50, en sus varias versiones, y Apte, que es Anillos de Poder de Tercera Edad, de antes o circa 1948. Sería la base para el desarrollo de la historia de la Tierra Media en la Segunda y la Tercera Edad. Tendríamos una fuente base secundaria, que sería el Cuéntanos Loringua, en 1930. Los capítulos finales, porque son los capítulos finales del Cuéntanos Loringua, sería la última versión escrita que existe de esa parte de la historia. Entonces, esa sería la fuente base secundaria para poder rellenar un poco ese hueco en una primera instancia. Luego tendríamos unas fuentes complementarias primarias, ¿no? En 1964, que salió en el verano del año pasado a la luz, a una carta a Eileen Ilgar, que era la mujer del hijo del compositor famoso, Edward Elgar, que le preguntaba sobre el poema The Hoard de las aventuras de Tom Bombadil. Él le mandó una explicación y un desarrollo un poco rápido de lo que es la historia de la Primera Edad, pero centrándose un poco en algo que quedó para siempre muy oscuro, que es la parte de la ruina de Doriath, ¿no? La parte de la caída de Doriath, del collar de los enanos, el Sigil Lunaeth, que es el collar de la desgracia de Thingol, etc. Entonces, de ahí se pueden sacar varias cosas que son últimas ideas de Tolkien al respecto, para poder completar un poquitín la historia en ese punto tan oscuro. Luego tendríamos, así en amplio, los escritos de 1958 y 1960, que son principalmente los escritos donde Tolkien estaba dinamitando su mitología, principalmente. Los escritos que salieron últimamente publicados en la naturaleza de la Tierra Media, la Azraveth Rohazandreth, bueno, todos esos, el Esekenta Laringua, los Cuentos Eldar, bueno, muchos de esos escritos que están centrados, y cuando se escriben se ve que Tolkien los escribía teniendo en cuenta de que el Sol ya existía antes que era cuevo de la Tierra, ¿no? Y luego habría los ensayos y revisiones de los años finales, que muchos de esos hay que tomarlos con pinzas porque se contradecían en muchas ocasiones, estaban relacionados, o sea, se mencionaban cosas que ya estaban publicadas, porque como veremos luego, para esto habría que seguir unas normas, o por lo menos autoimponerse unas normas, y entonces estaban en contradicción con lo que se decía en El Señor de los Anillos. Todos sabemos, bueno, historias de Galadriel y Celeborn, o Teleporno, como queráis llamarlo, etcétera, ¿no? Y cosas parecidas. Pero siempre se pueden sacar cosas de ellas, bastantes. Y luego, las fuentes complementarias secundarias sería lo antiguo, porque yo pretendo que, lo primero que escribió Tolkien fue el libro de los cuentos perdidos. Está lo que él quería era que fuera un formato garante de historia. Empezó a escribir la balada de Leithian, luego antes la balada de los hijos de Húrin,
Y llegó un momento en que es que no me acuerdo cómo se llamaba el que escribió la carta, le hizo un esbozo de la mitología para poner en contexto la balada de los hijos de Húrin. Y ese esbozo quedó como una plantilla. De esa plantilla salió el Cuéntanos Loringua, que estaba un poco ampliado, tampoco mucho, pero estaba un poco ampliado. Y de ese Cuéntanos Loringua salió el Cuenta del Silmarillion, que quedó inacabado, que estaba a su vez todavía un poco ampliado. Estamos de acuerdo, como decía Christopher Tolkien, refiriéndose al capítulo del sol, de la creación del Sol y la Luna, en que el lenguaje sucinto y hermoso que describió luego era mucho más fácil que todo lo que se cuenta en el libro de los cuentos perdidos. Y evidentemente mucho del material del libro de los cuentos perdidos posteriormente es inutilizable, porque está completamente pasado. El libro de los cuentos perdidos tiene un estilo más férico, más antiguo, que en muchos casos no se puede usar. Pero claro, evidentemente, como se vio en los años 50, el profesor querría aumentar quería volver otra vez al pasado, ¿no? Quería volver a hacer los libros de los cuentos perdidos, pero porque se ve con lo que mencionaba antes de Finwë y Miriel, que se amplió considerablemente. Lo que quería hacer con Tuo, lo que quería hacer con la historia de los hijos de Húrin y con la balada de Eldicia, que todo quedó lamentablemente en el aire. Entonces, como no lo podemos tener porque él no lo reescribió, yo entiendo que hay mucho del material, y también Christopher Tolkien en algunos momentos lo dice, ¿no? Que lo que no sabemos es si lo que no escribió en el Cuento Silmarillion o en el Cuento Loringua es porque no lo quería o realmente porque era un resumen, pero no estaba la idea olvidada. Con lo cual, del libro de los cuentos perdidos, del 17 al 20, de la balada de Leithian del 31, de la balada de los hijos de Húrin del 26, y los capítulos, del resto de capítulos, no los finales, del Cuéntanos Loringua en 1930, es posible sacar material que no contradice en nada lo posterior y que puede aumentar la información, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aunque eso formaría un texto estilísticamente incoherente, pero tenemos ejemplos en la vida real, por decirlo de alguna manera, o en las mitologías reales, de textos estilísticamente incoherentes o de fuentes muy variadas, ¿no? Con lo cual yo propongo siempre usar todo lo posible para aumentar esa información. Entonces, una vez que tenemos los textos fuente, tendríamos que tener o autoimponernos unas normas de composición. Yo puse un decálogo porque alguien me dijo que tendría que ser un decálogo. Si fueran 9, eso solo significa que tenemos que hablar de sinfonías, ¿no? Alguien me lo dijo en su momento. Entonces, por supuesto, usar las palabras escritas por Tolkien. Yo en ningún momento relleno huecos de historias o de lo que fuera que Tolkien no hubiera hecho. Es decir, yo no voy a afirmar si los Balrogs tienen alas o lo que le pasó a Ungoliant después, o yo qué sé, cualquier cosa que os preguntéis. No, las palabras escritas por Tolkien, lo que no dejó escrito Tolkien y no lo dejó explicado, ahí queda. No se inventa nada, solamente se inventa los enlaces editoriales, ¿no? Y algún titulín para poder hacer capítulos, pero poco más, nada inventado. Respecto a lo establecido en la obra publicada por Tolkien Vida, que es a lo que me refería yo antes, ¿no? Si hay algo que está fijado en el Señor de los Anillos, que es el texto principal, puede haber algo en el Hobbit, puede haber algo en las aventuras de Tom Bombadil, o puede haber algo en The Road Goes Eberron, pues entonces queda lo que se diga ahí, se tiene que respetar desde mi punto de vista o desde mis reglas autoimpuestas. Como prioridad secundaria, usar las últimas ideas manifestadas por Tolkien en los escritos publicados póstumamente, con matices, como lo que dije antes, ¿no? Está claro que hay cosas que no se pueden usar
porque contradicen lo que está publicado en vida del autor, o porque lo que está escrito de una forma narrada, como lo que se escribió en el Cuenta Silmarillion de los años 50, o del 37 a los años 50, tiene una narración y tiene una coherencia, y luego a lo mejor en una nota dice, bueno, no, yo qué sé, por ejemplo, a Hador Lorindol vamos a cambiarlo por Magor Darling, ¿no? Pero eso llevaría, porque esto es una nota que está escrita por él, pero eso llevaría un cambio muy grande de genealogías, etcétera, y él no lo desarrolló narrativamente. Entonces, bueno, matices. En su defecto, usar los textos para hablarse sobre resúmenes de Christopher Tolkien. Ejemplo, lo que sale en Cuentos Inconclusos de la historia de Galadriel y el Celeborn, que no son el texto escrito por Tolkien, sino son parafraseados por Christopher Tolkien, por ejemplo. No usar neologismos, adecuación mítica filológica, es decir, si tenemos textos variados, tenemos textos en los que están escritos en nómico o en Noldorin, pero pueden ser fuentes primigenias que se usaron en la composición. Para mí siguen siendo válidos, aunque no sean modernos, aunque no sea Sindarin posterior o Quenya posterior, etc. Intentaría no usar los máximos posibles, pero como veremos luego en la muestra que tenemos preparada aquí José y yo, alguno hay, o alguno podría haber. Uso de partes de ensayos si no contradicen los apartados anteriores o se pueden demostrar error o incoherencia en los textos primarios. Pues cualquier ensayo de Tolkien que te diga alguna información histórica, hablando en plata, pues se puede usar. No tener en cuenta la estética personal, salvo en ocasiones puntuales y por un motivo justificado. Yo qué sé, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de que yo prefiero que los árboles fueron primero lanceados por Morgoth, aunque se supone que en el tiempo de la construcción de los anales de Aman o del Cuenta Silmarillion posterior, lo último que dejó escrito Tolkien es que fue Ungoliant la que dañó los árboles, ¿no? Bueno, a mí me quedó siempre la duda de qué es lo último que escribió, si está ahí en unas fechas muy similares. Pues bueno, estéticamente prefiero que sea Melkor el que lance. Yo pongo ese ejemplo siempre. Tener en cuenta cualquier texto o nota, por antiguo que sea, es decir, lo que estaba diciendo de los cuentos perdidos, por ejemplo, o de la balada la antigua balada de los hijos de Húrin. Ceñirse a la estructura de la nota sobre los hijos de la comarca, que ya os lo expliqué. Mostrar un enorme amor por la obra de J.R.R. Tolkien y un enorme respeto por la acción de Christopher Tolkien, es decir, no voy a criticar absolutamente nada. Todo lo que hizo él no estaríamos aquí si no fuera por los dos, prácticamente igual no sé cómo explicarlo, es decir, son los dos lo que nos hace estar aquí, ¿no? Entonces, eso, yo sería las normas de composición. Entonces, claro, todo esto es una teoría. Podríamos intentar hacer que veáis una práctica de cómo se puede construir un pedazo. Yo elegí un párrafo, o sea, una serie de párrafos, una parte del Silmarillion que sería fácil de comparar con el Silmarillion publicado, y que no es del todo complicada como podría ser toda la reconstrucción de la ruina de Doriath, que es un batiburrillo terrible. Entonces, el escriba va a hacer de Christopher Tolkien y yo voy a hacer de mí mismo. De mí mismo no, del... Este es el tuyo, espera. Aquí abajo. Inserción publicitaria. Lo que hemos escuchado hasta ahora es el contenido del libro del que Gondowe no ha querido hablarnos, que está publicado en Editorial Legendaria y que mañana estará disponible
en la Isteltienda. Es decir, la reconstrucción teórica, él ha desarrollado todo esto con todos los detalles, todas las remisiones, todo ese aparato increíble de reconstrucción filológica que él ha hecho, está plasmado.